profesor Miguel Ángel, buenas noches. Mi nombre es Susan Palma Mariscal. Yo voy a empezar la exposición con la pregunta número uno. En vista del contexto económico actual, si usted tuviera que definir las dos causas principales de la inflación desbordada por fuera del rango de la meta, desde la oferta y la demanda agregada, ¿cuáles serían? Hablamos de una inflación por oferta agregada, aumentos en los costos de producción. Si los costos de producción para las empresas aumentan significativamente, por ejemplo, debido a los incrementos de los precios, las materias primas, los salarios o energía en las empresas pueden trasladar estos costos mayores a los precios de los bienes y servicios. Esto se traduce en una inflación por oferta. ¿Quiénes serían perjudicados? Aquí sería el consumidor, ya que los precios van a incrementarse al consumidor. Eh, la, la devaluación de la moneda. Si, si la moneda nacional se deprecia frente a otras monedas, los bienes importados se vuelven más costosos. Esto puede llevar a un aumento de los precios internos de los bienes importados y, en consecuencia, a una inflación de la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra moneda, a comparación de la moneda extranjera, que es el dólar, sería perjudicada. Un déficit. En la inflación por demanda agregada, la demanda excesiva. En cuanto a la demanda agregada, el gasto total en bienes y servicios supera la capacidad productiva de la economía, se genera presión al alza de precios. Esto ocurre cuando los consumidores y las empresas o el gobierno tienen una capacidad adquisitiva, es decir, tienen dinero disponible y están dispuestos a gastar más. Si esta demanda excede la oferta disponible, los precios aumentan, lo que resulta una inflación por demanda. Políticas monetarias expansivas. Las políticas monetarias aumentan la cantidad de dinero en circulación, pueden estimular la demanda agregada, por ejemplo, una reducción de las tasas de interés a la expansión de la base monetaria, pueden impulsar el gasto y en consecuencia generar inflación por demanda. ¿Esto qué quiere decir? Hay una insuficiencia de la demanda agregada, menor producción, desempleo, hay una política fiscal expansiva, menores impuestos y mayor gasto público. El exceso de demanda agregada, mayores precios, inflación, hay una política restrictiva, mayores impuestos y menor gasto público. Bien, pasamos con la segunda pregunta, docente. Mi nombre es Mamani Zulkarlidia. La pregunta es, ¿sería prudente seguir manteniendo una política fiscal agresiva? La presión tributaria, bajos impactos, tendría este escenario sobre los mercados. Bien, una política fiscal agresiva con bajos niveles de presión tributaria puede tener varios impactos con los mercados de un país. Uno, el aumento de déficit fiscal. Una política fiscal agresiva puede llevar a un aumento en el gasto público y posiblemente a una reducción del impuesto para estimular demanda y crecimiento económico, lo que resultaría un aumento del déficit fiscal. Incremento de la demanda pública. Para financiar este déficit del gobierno, podría haberse obligado a pedir préstamos o emitir bonos, lo que aumentaría la deuda pública del país. Bien, presión sobre los mercados financieros. Un aumento en la deuda pública puede presionar a los mercados financieros, especialmente si los inversores dudan de la capacidad del gobierno para pagar sus deudas, lo que podría llevar a las tasas de interés y dificultar el crédito. En cuarto, tenemos el impacto sobre la confianza del inversionista, que es la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda y las perspectivas fiscales del país. Pueden afectar la confianza de los flujos de inversiones extranjeras. Tenemos a las presiones inflacionarias, que es un aumento continuo del gasto público sin una oferta suficiente de bienes. Servicios podría generar presiones inflacionarias, lo que afectaría el poder adquisitivo de los consumidores y estabilidad macroeconómica del país.
Siguiente, siguiente. Bueno, en conclusión, podría mantener una política fiscal agresiva o con bajos niveles de presión tributaria. Pasamos con la tercera pregunta. Bueno, quien les habla es el alumno Luis Alberto Sotomayor Lescano. Vamos a fijaros en la pregunta número 3, que nos dice sobre la fijación de precios. En este caso, nuestro candidato, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar a la fijación de precios que ya dio el otro candidato? Primeramente, deberíamos evaluar de una manera muy crítica las medidas de fijación de precios. ¿Por qué? Porque puede afectar a la economía y el comportamiento del consumidor. Incluso puede llegar a la alteración de la escasez de los productos. Bueno, vamos a ir con un claro ejemplo en la siguiente diapositiva para que me puedan llegar a entender esto. Vamos a simular que el presidente electo decide fijar los precios, que significa que estos precios van a estar eh, habitualmente entre los precios a que el productor normalmente no sean rentables para él. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la oferta de los productos no llega a cubrir los costos de la producción, definitivamente el que va a ser afectado en este proceso va a ser el productor, porque no va a llegar a recuperar lo invertido. ¿Qué va a llegar a producir esto? Que el productor tenga esa necesidad de abandonar esta producción, que ya no va a querer producir más huevos en este caso, ¿no? Lo que va a conllevar a una disminución de la producción de los huevos en el mercado. De la misma manera, en la demanda, los únicos beneficiados serían los consumidores, porque en este caso, si vemos una fijación de precios de lo habitualmente, de lo normal a lo bajo, ¿qué quiere decir esto? Si, por decir, el huevo antes costaba 10 soles y llega a costar 5 soles, definitivamente el único beneficiado va a ser el consumidor, porque va a tener más producción, va a tener más adquisición de huevos. De lo que antes podía comprar el 50%, lo va a comprar al 100%, siempre y cuando la tasa de este precio baja de lo normal, ¿no? Ahora, vamos a ver la dificultad para los consumidores. En este caso, si se fija un precio por encima de lo normal, definitivamente el que va a ser más afectado va a ser los consumidores, porque ya no van a tener ese acceso de poder comprar a un precio accesible. Si antes lo compraban a 10 soles una java, por decir, ahora lo van a comprar a 20. Entonces, esto no va a ser un beneficio para los consumidores. Finalmente, podemos decir que la combinación de una reducción en la oferta y un aumento en la demanda podría llevarnos a una escasez de huevos en el mercado, dando a entender que la fijación de precios en el mercado podría generar escasez, alteración en el mercado y afectar a los productores, como también al consumidor. Bueno, esa es la tercera pregunta. Continuamos con la cuarta pregunta. Bien, siguiendo con la cuarta pregunta, ¿sería prudente adoptar las medidas de presión tributaria agresiva establecidas por su contrincante, así como la injerencia de la política monetaria de BRC? ¿Qué efecto tendrían estas decisiones sobre la oferta de un mercado en específico? Justifique su respuesta. Pasamos a la siguiente. Bien. Si se adoptan medidas de presión tributaria agresiva como el incremento de impuestos sobre el impuesto a la renta del IGB, junto con la injerencia en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, se podría tener efectos significativos sobre la oferta de un mercado específico y estos efectos dependerán del contexto económico y del comportamiento del mercado. Vamos a analizar estos efectos utilizando el ejemplo del mercado de bienes raíces. Uno, la presión tributaria agresiva, un aumento agresivo en los impuestos sobre la renta y el IGB
podría disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, lo que llevaría a una reducción de la demanda de bienes raíces de los costos adicionales asociados con los impuestos más altos. Podrían desincentivar la inversión en el sector inmobiliario, ya sea en la construcción de nuevas viviendas o en la compra de propiedades existentes para su posterior alquiler o venta. 2. Injerencia en la política monetaria del BCRP. La injerencia en la política monetaria como forzar al BCRP a mantener tasas de interés bajas podría conducir a un aumento en la demanda de préstamos hipotecarios, ya que los costos de endeudamiento serían más bajos. Esto podría generar una mayor actividad en el mercado de bienes raíces en el corto plazo, ya que más personas podrían acceder a créditos para comprar viviendas. Sin embargo, a largo plazo, esta política podría llevar a una burbuja inmobiliaria, ya que el aumento de la demanda no estaría responsabilizado por un crecimiento sostenible en los intereses de las personas. Con el siguiente. Mm, bueno, en conclusión, si se adoptan estas medidas, podríamos ver una disminución en la oferta de bienes raíces debido a la reducción en la inversión y la actividad en el sector, especialmente si no se equilibra con políticos que fomenten la inversión y la producción. Además, la manipulación de la política monetaria podría generar distorsiones a corto plazo en el mercado, pero podrá tener consecuencias negativas a largo plazo si no se ajusta a condiciones económicas fundamentales. Gracias.